me gritan. Bueno, yo voy a arrancar con dos frases que tienen que ver para poner un marco a esto, ¿no? Digo, lo primero, la idea de la charla son disparadores sobre Vaca Muerta, ¿no? En esta pregunta, ¿qué ver? Me lo tomé más en términos generales para poder plantear un pantallazo de una serie de cuestiones, situaciones o partes del sistema que hay que ver que me parecen importantes. A ver, en ese marco, Nassim Taleb, el que escribió El Cisne Negro, ese tremendo libro que es de sistemas complejos, es un matemático yanqui-libanés que en uno de sus libros dice, en el ámbito erudito no hay diferencia entre la academia y el mundo real. En el mundo real sí que la hay. Esto no es una agresión a la academia, esto es entender básicamente que la realidad es mucho más compleja de lo que uno puede conocer. Eh, Me parece que es importante en esta charla entender eso porque vamos a ver que los procesos que se encaran en Vaca Muerta están claramente por fuera de la capacidad de comprensión total que implicaría una teoría. Y por otro lado, resistencia suburbana, algunas de las presentes seguramente alguna vez escucharon alguna canción, tiene una frase que dice, el león no tendría melena si se dejara esquilar, ¿no? Si la academia y la teoría sería total y sería lineal con la realidad, tendríamos ciudades y territorios mucho más justos. Entonces, un poco entender cómo se juega todo esto dentro de esa vinculación en términos de sistemas complejos, ¿no? Yo me tomé un par de licencias para que se entienda lo que va a ser la charla. Eh, yo tenía un profesor con quien me formé, Osvaldo Bullinós, que siempre decía, eh, hay dos personas mirando una vidriera y en la vidriera hay una caja fuerte, ¿no? Uno es ladrón y otro es cerrajero, ¿no? Uno está mirando cómo romperla y otro está mirando cómo arreglarla, ¿no? Y en ese marco me parece que es importante entender que en la medida que nos alejamos del paradigma positivista de la ciencia, esa que pensaba que el observador era externo a los sistemas que miraba, nos encontramos que el lugar desde donde miramos lo que queremos ver eh, y hacia dónde miramos es una relación indisoluble. Entonces, primero hay que aclarar desde qué punto de vista vamos a ver Vaca Muerta, ¿no? Uno podría mirar el territorio como un desarrollador inmobiliario, como una empresa petrolera, como un prestador de servicios, como un empleado que te ofrecen un laburo y tenés que ir a vivir a Vaca Muerta y va a mirar determinadas cosas en relación a su diaria familiar. Uno lo podría ver desde el gobierno municipal, como las compañeras que van a charlar después, podría verlo desde el gobierno provincial. Bueno, mi idea de todo lo que voy a mostrar está asociado a mirarlo desde la construcción de políticas públicas. Yo no solo, digo, para que entiendan un poco también el marco, ¿no? Yo no solo laburé 10 años en la Subsecretaría de Planificación de la Nación, sino que después tuve rango de ministro en Tierra del Fuego, de Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial, y ahora laburo en un municipio, o sea, siempre en el mismo plano de políticas públicas en términos de la planificación. Entonces, esa es la mirada, ¿no? Y en ese marco me voy a tomar otra licencia más y después arrancamos. Yo quiero definir muy rápidamente para mí, esto es totalmente personal, qué es la planificación de políticas públicas. Si uno hace una caricatura de lo que es el Estado en cualquier rango, ¿no? Estatal, municipal, provincial o nacional, y hace una caricatura, hay dos tipos de Estado. Está el asistencialista, el que se ocupa solamente de atender la urgencia y la coyuntura, que construye mucho capital político, pero no transforma la realidad porque está en el cortísimo plazo, construye capital político, puede gobernar, pero no transforma la realidad, y en la otra punta está un Estado idealista, ese que se centra nada más en los grandes proyectos de infraestructura, las grandes políticas públicas que transforman la realidad profunda. Bueno, la planificación está justamente en el medio de los dos. Para mí la planificación estratégica de políticas públicas junta el corto, el mediano y el largo plazo. Y en ese marco de cosas, cuando uno planifica y ejecuta políticas públicas, la realidad te devuelve otra cosa, ¿no?
la realidad se resuelve entre lo que proponemos nosotros y lo que realmente sucede. Entonces, invariablemente tenemos que laburar con la incertidumbre. Esto que decía Nassim Taleb, ¿no? Hay una serie de propiedades de la realidad, de procesos que no podemos predecir y que van a suceder en el territorio. Entonces no hay que frustrarse, sino que hay que entender que es una limitación y es una regla del juego. Por otro lado, lo que vamos a ver ahora es multilógico, como todos los sistemas complejos, especialmente sobre el territorio. En la planificación hay una lógica de la necesidad que tiene una velocidad, que tiene una característica, hay una lógica de la política pública y de la política en términos partidarios. Hay una lógica de la gestión, hay una lógica de la ejecución de las políticas públicas. Todas tienen diferentes velocidades, diferentes marcos de aprendizaje, diferentes formas de construir los problemas. Y en ese marco nosotros nos movemos. Desde ahí es donde me parece que es importante entender la mirada sobre Vaca Muerta. Y por otro lado, depende de lo que miremos, el sistema que miremos, el metasistema, el sistema, el subsistema, en términos territoriales, eh, cambia el abordaje. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia de escala, cambian las herramientas de intervención, cambia la normativa, cambia la construcción de los problemas, cambian las condiciones de borde del sistema, cambian los procesos, cambia todo, ¿no? Esas son las dos pequeñas licencias para que se entienda la charla que estamos teniendo, ¿no? Básicamente, lo que sí les voy a pedir también que tengan la nobleza, la grandeza de entender que esto no tiene una coherencia metodológica porque tomé cosas para ejemplificar de un montón de laburos que me tocó hacer y no son todos un mismo proceso, entonces hay saltos, ¿no? Entonces, ¿qué miramos en Vaca Muerta? Lo primero, la macro, ¿no? Entender qué es Vaca Muerta en el mundo, ¿no? Esta que es la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional y la segunda de gas, ¿no? Y qué implica eso en términos geopolíticos. Y por otro lado, ¿qué implica eso en términos nacionales, ¿no? Yo acá puse el ejemplo de el antiguo modelo deseado y actual del PET, del Plan Estratégico Territorial Nacional, año 2015, eh, para situar, ¿no? Digo, si uno mira Vaca Muerta y entiende cuál es el tamaño del proceso y el tamaño del impacto en términos mundiales y en términos nacionales, empieza a entender una serie de procesos que es importante comprender y entender a la hora de ir a ver el territorio, ¿no? Hacer un laburo de campo. Por otro lado, uno tiene que empezar a poner el foco un poco más abajo, ¿no? En lo regional. ¿Qué es Vaca Muerta? ¿Dónde está la pisada de esa roca madre de 56.000 kilómetros cuadrados? ¿No? Es importante entender que el área inmediata de actuación sobre eso son esa cantidad de kilómetros y que impacta fuertemente, por lo menos en lo regional, en cuatro provincias: La Pampa, Mendoza, Río Negro y Neuquén. Por otro lado, a la derecha, arriba, esto es viejo, pero es importante entender que seguramente hay información nueva, cómo se distribuye las áreas de explotación del recurso, ¿no? Las azules al año 2015 o al año 2014, perdón, las azules, arriba a la derecha, son las áreas concesionadas por YPF, las naranjas son concesionadas por GIP, la empresa petrolera de Neuquén. Entonces es importante entender esas dos situaciones. Más abajo también se plantean, y esto, lo que charlábamos previamente, seguramente después lo vamos a enganchar con lo que iba a contar, lo que va a cantar Daniela Poblete. Abajo a la izquierda tenemos cómo empieza a prefigurar una estructura regional, ¿no? Cómo funcionan los nodos, cómo son las vinculaciones, las circulaciones, etcétera, etcétera. Y al medio también me parece que es importante entender la pisada extractiva de Vaca Muerta, cómo se engancha y cómo se superpone en términos de territorio y en términos de impacto con otras piezas territoriales que tienen otra característica productiva, como las verde clarito, que tienen que ver con la producción fruto-hortícola, o la producción minera o el petróleo convencional, que también tienen diferentes lógicas. Y por otro lado, también entender cómo, como decíamos hace un rato en el modelo actual y deseado de país, cómo impacta todo esto y qué rol tiene en el modelo actual, en lo que sucede en el territorio de Neuquén, para hacer más chica todavía la mirada, y cuál es el rol en términos futuros, ¿no? En Neuquén. Si bajamos un poco más a la local, es importante ver cómo yo le digo uvas, las uvitas estas que son los equipos de extracción del shale,
cómo impacta en esta foto que están al lado de los equipos, que implica un poco entender, ¿no? Lo que es el río, el turismo, el ambiente, la producción y la urbanidad, ¿no? Y ustedes están todos cursando una maestría, terminando una maestría, y acá podríamos, yo le puse acá una serie de dimensiones, indicadores, procesos que podríamos sacar una foto actual, ¿no? Decir, che, ¿qué pasa en estos términos? En términos institucionales, cómo son las autonomías, cómo está la norma, en términos de inversión pública, dónde este impacto de vaca muerta, dónde está poniendo el foco en términos de plata, cómo van esas regalías, podríamos hablar de la conectividad, de lo ambiental, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas que producen, ¿no? Podríamos sacar una foto de todo esto, ¿no? En términos sociales, en términos económicos, en términos de asentamientos y urbanizaciones, ¿no? ¿No? A grandes rasgos podríamos estar un año mirando esto, la foto, construyendo la foto local. Lo que está bueno es que una vez que uno tiene una foto local puede empezar a sacar patrones, ¿no? Yo acá marqué con rojo, siempre que marco con rojo los cuadraditos esos tan simpáticos, están asociados a marcar algo sobre el territorio, ¿no? Arriba a la izquierda lo que ven es una tabla de población de cómo fue creciendo Añelo, ¿no? El Rincón de los Sauces. Ahí están toda la localidad del área de intervención, digamos, de Vaca Muerta. Pero marco dos que están asociadas al crecimiento de dos polos que están sobre el corazón de Vaca Muerta. Los que están en oscuro son procesos o datos o dinámicas que están arriba de la media. Entonces vemos como Añelo y Rincón de los Sauces claramente de hace unas cuantas décadas vienen dando por arriba de la media del crecimiento. Y eso tiene dos raíces, ¿no? Primero la lógica del petróleo convencional y segundo la del shale. Y abajo vemos cómo esa dinámica tan grande también tiene problemas muy graves en términos de, por ejemplo, hacinamiento, ¿no? Si vemos al año 2010, que todavía no había explotado Vaca Muerta, Añelo tenía el 32% de los hogares con hacinamiento. Entonces uno puede empezar con la foto a sacar algunos patrones. Y acá al costado, que es una tabla de equipamientos para hacer un ranking de localidades en torno a los equipamientos que tienen, marqué Añelo también en rojo. Fíjense, estamos hablando de una localidad, año 2014, 2014, creo tenía, si no me equivoco, 3.600 habitantes, un poquito menos, un poquito más. Ahora bien, tenía un tremendo problema de hacinamiento, pero el verde que está a la derecha en la puntita del cuadrado rojo implicaba que había salas de juego. Entonces, en los procesos dinámicos de producción que devienen en una lógica de salario muy por arriba de la media, con personas socialmente viviendo sin la familia porque son golondrinas, van, primero se asientan, laburan, juntan plata y después traen a la familia, una de las lógicas de ese tipo de relaciones es el juego. Entonces también uno empieza a buscar lo que está detrás de la foto local, ¿no? Los patrones que empiezan a aparecer. Una vez que tenemos patrones, que tenemos la foto actual, lo que podemos empezar a hablar de dinámicas, ¿no? Que es importante entender cómo funciona la dinámica de todo el sistema regional, ¿no? Lo que está en colores, arriba a la derecha, marca un poco cuáles son las localidades que están bien adentro del corazón o hacia afuera del corazón de Vaca Muerta. También marqué en rojo lo que es Añelo y Rincón de los Sauces, que si vemos a la derecha, arriba, empezamos a ver que tiene una dinámica demográfica muy alta, pero tiene un rango demográfico muy bajo. Entonces estamos frente a situaciones de localidades que en principio, en el principio de estos años 2014, cuando empezaba el tsunami, digamos, tenían bajas condiciones, baja población, pero un crecimiento muy alto. Es la pesadilla de cualquier municipal, ¿no? Tener poca capacidad de respuestas al crecimiento relativo acumulado. Y abajo también vemos cómo esa diferencia y la relación con la producción en la dinámica de vinculación de infraestructuras, cómo empieza a funcionar toda la pieza, ¿no? El mapa del plano del centro habla de eso, ¿no? Los triangulitos implican hacia dónde están las dinámicas y vinculaciones. No me quiero extender en eso. Y por último, también en los procesos de dinámica, lo que está bueno de observar en todo el sistema está asociado a estas aglomeraciones o conurbaciones que se empiezan a suceder en pos de estos procesos. Y acá, perdón, que voy a hacer, lo voy a decir en términos científicos, está la verdad de la milanesa o la papa, como diríamos en el barrio. Yo creo que en términos de importancia, si uno no ve la velocidad de los procesos territoriales, en Vaca Muerta no entiende nada.
Uno puede tener las fotos del marco regional, el marco nacional, internacional, general. Si no ve la velocidad de los procesos, no entiende nada y no sirve para nada. Entonces aquí me tomé ¿qué me tomé? Agarré las fotos del Google Earth sobre Añelo y quiero que presten atención. Fíjense, arranca en la foto, esto es Añelo, lo que está más abajo, y estos son los equipos de perforación. Del 2084, que es la primera foto arriba a la izquierda, al 2005 no hay cambios. Ahí hay una lógica de petróleo convencional. Del 2005 al 2007 empieza a haber una serie de equipos de extracción y desde 2007 al 2013 explota. Y desde 2013 al 2014 es exponencial, al 2016 y ni hablar al 2020. Y a la derecha, en el cuadro rojo, fíjense la comparación en menos de 20 años, cómo creció exponencialmente. Por eso yo le digo las uvitas. Hice lo mismo con, Daniela lo sabrá, de Rincón de los Sauces. Fíjense lo que es los 20 años de Rincón de los Sauces, ¿no? De 2005 a 2023. Todos los puntitos, los racimos de uva, esos son equipos de extracción. En un laburo que hicimos nosotros, calculamos, año 2014, después se modifican las tecnologías muy rápidamente, 250 empleados entre directos e inducidos por equipo de perforación. Si uno hace un cálculo de eso, empieza a ver que ahí hay un montón de gente. Entonces, uno pregunta, pero ¿qué pasó entre el 2007 y 2013 que empieza a explotar? Pasó esto, ¿no? Uno tiene que empezar a ver las variables. ¿Cuáles son las variables? Esta es dos de las variables que estructuran este proceso. Arriba a la izquierda y arriba a la derecha tenemos la curva que explica dónde empieza a aparecer el shale, ¿no? El petróleo y el gas no convencional. A la izquierda es el petróleo, lo que está en verde. En el año 2010-2011, ahí el cartel está mal, recién me doy cuenta, lo hicimos hace 10 años al laburo y me estoy dando cuenta que está mal. Dice descubrimiento del shale oil. Eso es, si no, estoy casi convencido que es un error. En realidad, lo que sucede ahí es que YPF anuncia la primera inversión muy grande en petróleo no convencional. Eh, y si ven, un poquito antes arranca la curva del gas no convencional, ¿no? Y ven cómo empieza a crecer lo que está en otro color en el gráfico grande, cómo empieza a crecer la productividad en esos términos. Abajo, ¿qué pasó entre 2013 y 2014? Esto pasó. Fíjense, la cantidad de millones de dólares de inversión en las diferentes formas de extraer el material, ¿no? El shale tenía 1.923 millones en el 2023 en Neuquén y al 2024 pasó a 3.300 millones. Casi lo duplicó en un año y el convencional se mantiene estable. A toda costa, en realidad, digo, en el 2014 ya duplicaba el shale todo eso. Y todo eso es lo que produce la velocidad de los procesos, pero no es tan lineal, como decía Nassim Taleb, está muy lindo que nosotros entendamos todo cómo funcionan los procesos productivos, pero fíjense a la derecha abajo, la idea, yo después le paso la presentación, no es que lean, porque ni yo leo de acá, eh, es el precio del barril de petróleo del año 2010 al año 2015. Nosotros hicimos dos estudios de proyecciones en Vaca Muerta. El primero lo hicimos en el año 2013 y el segundo lo hicimos en el año 2014. El primero tenía un barril de petróleo a $140 el barril y el segundo año, ahí al ladito, estaba a 33. Las variables que manejan, que ordenan, que direccionan los procesos que suceden en Vaca Muerta son un montón y muchas son muy volátiles, como estas, como por ejemplo las condiciones de importación y de inversión en el país. Piensen en el RIGI o RIGI, como le dicen ahora, el nuevo régimen nacional que les quita impuestos a las grandes inversiones. Eso va a repercutir directamente sobre eso porque de hecho está pensado para esto y para la minería. Entonces uno tiene que entender cuáles son las variables para empezar a tratar de producir
conocimiento que permita construir políticas públicas. Desde ahí lo miro yo, por lo menos. Entonces, después que miramos, ¿no? Yo, en pos de lo que decía Daniela Cortizo hace un rato en la charla previa, la situación previa a este tsunami, ¿no? Esto es de otro trabajo de Argentina Urbana, que tomamos en cuenta una serie de aglomerados nacionales y pudimos hacer un estudio específico. Fíjense, Neuquén, Plotier y Chipoleti en tres tiempos, ¿no? Ahí analizamos la densidad, la superficie de la mancha urbana y la población. Si ustedes ven, esto es hasta el año 2008, eh, 92, 2001, 2008. Cómo crece la población, cómo crece la mancha urbana y cómo baja la densidad. Entonces ya teníamos un proceso de crecimiento en baja densidad que repercute sobre el territorio de una forma bastante importante. Esto también es parte de la antigua lógica del petróleo, ¿no? Esta que coexiste todavía, pero tiene menos fuerza. Y acá juntamos los dos impactos. Arriba a la izquierda en amarillo, ese dibujito que tiene tres tipos de amarillo, el más oscuro es año 2008 y el más claro es año 2000, año 86, explica un poquito cómo fue creciendo la mancha urbana. Y fíjense, el mapa que está arriba a la derecha es año 2010, ¿no? Entonces, fíjense en los dos cuadraditos que marqué en el mapa de la derecha, son los dos cuadrados que están abajo, los dos pedazos de territorio que están abajo al año a hoy, ¿no? Daniela Pobleta hace un rato hablaba de Plotier, si no me equivoco. Fíjense cómo creció la barda y fíjense esta relación, ¿no? 2008, en el cuadradito de abajo en rojo, no existía, no estaba ni planteado todavía ese mega emprendimiento, calculo que será privado por las condiciones del loteo, y cómo fue, cómo va el territorio comiéndose o discutiendo las diferentes lógicas entre la lógica de la productividad, la lógica del desarrollo inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que verlo. Si uno no mira esto antes de ir al territorio, no entiende lo que estructuran todos estos cambios, sobre todo la velocidad de los cambios. Y así podemos seguir, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? Acá también es un mapa viejo de cómo al año 2013 había una discusión entre cómo la urbanización de diferentes situaciones, de diferentes formas, de diferentes lógicas, iban discutiendo territorio con las zonas de riego, perdón. San Patricio del Chañar, acá Dani Cortizo conocerá este mapita, ¿no? También cómo fue creciendo muy ordenadamente, hay que reconocer, del año 91 al 2010, y ahí, así podemos seguir haciendo, ¿no? Podemos seguir haciendo estudios, ¿no? Esto es Rincón de los Sauces también, y esto es La Pampa, ¿no? 25 de mayo, también hasta el año 2010. Podríamos hacer el mismo juego que hicimos al principio. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿No? Me parece que después de todas estas cosas, para mí, y esto es también muy personal, los que producen política pública tenemos casi una obligación social con empezar a tratar de predecir lo que va a suceder, con todas las limitaciones que los sistemas complejos nos imponen, pero que sirvan como brújula a la hora de jerarquizar políticas públicas, proyectos, priorizar, etcétera, etcétera. Yo acá marqué también, hicimos, por suerte tuve la suerte de dirigir ese laburo de estos 2 años de los escenarios sobre el impacto de Vaca Muerta, y fuimos haciendo en relación al mercado de trabajo, cómo iba a crecer el mercado laboral y cómo ese mercado laboral iba a crecer en términos demográficos, y lo que hicimos fueron en diferentes escenarios, escenarios proyectivos de población. Y lo que hicimos abajo también es escenario proyectivo de necesidades de hectáreas a urbanizar para cumplir con esa dinámica demográfica. No le voy a explicar a nadie el gráfico que está ahí al lado, ¿no? De cómo se distribuyen y se entrelazan las rentas urbanas. Lo ponía ahí para acordarme de que qué sucede, ¿no? En una localidad que necesita, con el mejor de la suerte, en una ola expansiva de vaca muerta, 180 hectáreas a urbanizar. ¿Qué sucede con esa renta, ¿no? Y cómo hace el Estado
producir una renta diferencial y tratar de quedarse con eso para poder seguir aguantando el tsunami de todo lo que sucede. Entonces, una vez que plantean unos escenarios, lo que planteamos, y lo que me parece que es importante, es ver cómo impactan esos escenarios en el tiempo. Entonces, arriba tenés la pisada de Vaca Muerta, la estructura territorial que empieza a vislumbrarse abajo y cómo esa estructura va a ser modificada en diferentes olas. Para esto hicimos un estudio de la capacidad de absorción de los territorios en torno a los puestos jerárquicos del petróleo, cómo en esa pirámide laboral, cómo cada uno de los diferentes estamentos tienen algunos permisos, de los jerárquicos necesitan o tienden a ir a lugares que tienen más equipamiento urbano, porque tienen otra disponibilidad con los lugares de boca de pozo, etcétera, etcétera, y pudimos armar esto, que a mí me parece, no es para un doctorado, no tiene una rigurosidad específica, pero sí para jerarquizar y priorizar políticas públicas. Entonces, ¿hacia dónde mira esto de Vaca Muerta? Es fundamental en esto que hablábamos al principio de desde qué quiero mirar, desde dónde miro y hacia dónde miro, ¿no? El proceso de Vaca Muerta es un proceso extraordinario, está por afuera de lo ordinario en términos históricos. Entonces, ¿qué se discute cuando se discute Vaca Muerta? Primero, entre otras cosas, la soberanía energética, en términos nacionales, que impactaría de manera extraordinaria si las políticas nacionales acompañan en todo el territorio argentino, lo que implicaría una serie de condiciones económicas como el ingreso de divisas, o, mejor dicho, la no salida de divisas, la inclusión social en términos también de soberanía energética, la posibilidad de llevar energía, gas a todo el país, la necesidad de cubrir con recursos humanos. Anécdota, cuando hicimos el laburo en el 2014, nosotros calculamos que en el escenario medio, no en el escenario más violento, con el más fuerte, en el medio no alcanzaba toda la gente empleada en el petróleo en Argentina para cubrir 5 años de crecimiento de Vaca Muerta. De eso hablamos cuando hablamos realmente de necesidad de recursos humanos. Si toda la gente que labura en el petróleo iba a Vaca Muerta, nos faltaba gente. También hablamos en Vaca Muerta, hablamos del equilibrio territorial y cómo dominar esos procesos, la temporalidad de los flujos de fondos en términos nacionales y provinciales. ¿Qué hacemos con tremenda cantidad de regalías que deja el petróleo? ¿Y qué pasa si se modifican esas condiciones, como se están planteando ahora en términos nacionales? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa se discute, estamos discutiendo qué va a pasar con la urbanidad en términos reales, en términos locales, y qué va a pasar con la diversificación productiva? Entonces, nos deja en la puerta de tres desafíos muy grandes. Primero, la gestión, hay que innovar en la gestión. No hay forma de aguantar el proceso extraordinario que viene teniendo las herramientas que usábamos cuando este proceso no existía. Yo creo que es así, y puedo estar errado, ¿no? Entonces también hay un desafío de un acuerdo, un gran acuerdo en términos público, privado, sindicato, comunidad científica, sociedad civil. Hay que empezar a tener una política de Estado que te permita avanzar en términos concretos sobre ese tipo de cosas. Eh, Nada, los desafíos son políticos, económicos y sociales sobre todo, pero todos juntos al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero a diferentes velocidades. Ese es el desafío grande de Vaca Muerta. Espero haber sido de utilidad. Muchas gracias. Y dejar de compartir. A vos,